Seguimos esta noche en Minuto 1, el punto de encuentro con la realidad cotidiana que tenés todas las noches aquí en C5N. Estamos aguardando ya la llegada de Alberto Fernández, candidato presidencial, con todas las definiciones esta noche, enseguidita, a fondo, definiciones que todos los argentinos estamos esperando. Miren, la Argentina de hoy es presente y futuro. El pasado poco le importa a los argentinos en cuanto a lo que el gobierno quiere promover para tapar la durísima realidad por la que atraviesan los argentinos. Como fue hoy, por ejemplo, la gran farsa de este inicio de juicio promovido pura y exclusivamente con la presión del poder político, mediático y judicial, que buscaba una foto que ni siquiera pudo obtener, que los enojó mucho, porque a la hora de buscar no encontraban a la expresidenta en la primera fila, y sí muy alejada en la última, contra el vidrio, muy cercana a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Esta es la foto, que se la ve a la expresidenta distante, una foto que enojó mucho a los medios oficialistas que se escandalizaban y que se preguntaba ¿por qué no la pusieron en primera fila? Hasta en eso son patéticos, en la construcción de un relato que día a día se cae, porque hoy el argentino está preocupado por la inflación galopante, por el aumento de la desocupación, del desempleo, de la pobreza. Una inflación que, si bien intenta celebrar el gobierno, sigue siendo alta y no se detiene. Enseguida vamos a repasar con Fernando Alonso lo que fue la inflación mayorista en la Argentina. Pero además, ¿por qué le digo que la Argentina de hoy es presente y futuro? Porque es lo que importa debatir, porque es lo que importa decirle a la gente qué es lo que va a pasar en la Argentina en el 2020. No en la Argentina del pasado, en la Argentina del futuro, después de la pesada herencia que el macrismo va a dejar. Y fíjese que las repercusiones de la gran farsa fueron diferentes, incluso a la que esperaba el poder político, mediático y judicial. Porque la jugada política de la expresidenta del sábado los dejó también tan desconcertados que no pueden reaccionar frente a la dureza de la realidad. Vamos a ver, vamos a repasar con Fernando justamente lo que han sido los números de la inflación mayorista, ¿no? Sí, Gustavo, porque el dólar se calmó un poquito, pero la inflación mayorista fue mucho más alta que la inflación minorista. Tenemos unas placas con los números que muestran cómo creció la inflación. 4.6% fue en abril. Acumula en lo que va del año más del 12% y en los últimos 12 meses 72% la inflación, acá lo tenemos, 72.6% la inflación en los últimos 12 meses y 13% la inflación en lo que va acumulado este año, 13.2%. Es muy alto, 72,6, ¿no? Y esto lo que es te altísimo. marca es que va a haber traslado todavía a precios al consumidor, porque la inflación minorista en este mismo periodo fue de 55%. Esos 20 puntos de diferencia se tienen que terminar de trasladar. Todavía no se trasladaron porque la caída del poder adquisitivo de la familia es tan grande que las empresas no pueden trasladar al consumidor la suba de los costos. Y fueron trasladando de a poco los incrementos. Por eso se espera que la inflación de los próximos meses minoristas se mantenga en torno del 2,5 y 3% y no baje de eso. Para el gobierno parece ser una buena noticia, una inflación de 2,5%. Para las familias claramente no la es. En abril, cuando la inflación minorista fue de 3.6, la mayorista fue más alta, 4.6%. Así que, Gustavo, se viene todavía un traslado al precio a los consumidores de esta inflación y va a ser a lo largo de los próximos meses. El gobierno está festejando una baja de la inflación, pero no es tal, ¿eh? Que además, bueno, eso repercute en el bolsillo, en la mesa de los argentinos. Lo vemos con la cifra de la pobreza, porque la medición de pobreza que incluye los ingresos de las familias está marcando de que los ingresos de las familias siguen por debajo
del incremento de precios. Y esto hace que cada mes tengamos una porción más grande de los argentinos debajo de la línea de la pobreza y por supuesto debajo de la línea de indigencia. Hoy salieron datos de la ciudad, mañana salen los datos del INDEC a nivel nacional, de cuál es esa línea. Pero para que tengas una idea, Gustavo, hoy con menos de 45.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires, sos de la clase media empobrecida. Claro, claro. Con 45.000 eso es lo más tremendo. pesos, es media empobrecida. No llegás a ser la clásica clase media, esa que hizo poderoso este país, que tiene ingresos entre 45.000 y 150.000 pesos. Hay que tener en cuenta que un sueldo de 150.000 pesos en una familia es muy importante hoy, ¿eh? Bueno, eso es un ingreso de la clase media hoy en la Argentina. Vamos a ver qué es lo que muestra mañana INDEC, pero no va a ser distinta a la cifra que mostró hoy la ciudad de Y Buenos por Aires. último, porque ya está Alberto Fernández, vamos a empezar a charlar, me impresionó mucho lo que contaba recién, la fuga de capitales, la fuga de dólares, porque el gobierno dice, bueno, si Cristina era candidata, la fórmula, la preocupación, pero está gobernando Macri y la fuga de capitales es tremenda. 2.341 millones fue en abril la fuga de capitales. Esto es dato del Banco Central de la República Argentina, no son estimaciones privadas, no son estimaciones consultoras, es dato oficial. 68.000 millones en todo el gobierno de Macri llevan fugado de dólares en la Argentina, con lo cual está demostrando que dólares se generan. El problema es que el gobierno nunca generó confianza para que esos dólares se queden en el país y rápidamente se va, ¿no? 7.030 en lo que va del año ya se fugaron del país. Bien, gracias Fernando. Te invito, ya que nos sumamos, lo estoy saludando a Alberto Fernández, candidato presidencial. Buenas noches, Alberto. Gracias, No, al gracias contrario, por el al esfuerzo, porque contrario. me imagino cómo está, ¿no? En estos días, Es lo que nos toca. Qué ¿Cómo impacto, ¿no? Que me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Me parece que la gente no esperaba esto, que pensaba otras cosas. Pero me parece que fue bien recibido por la gente, que la gente interpretó bien lo que Cristina quiso hacer. Gracias a Dios me recibió bien. He recibido estos días mucho el afecto de la gente. Así que estoy contento, con mucha certeza de que tenemos una oportunidad, que tenemos que hacer las cosas bien y que nos va a ir bien. Y a nivel personal, me imagino, ¿no? Porque, digo, usted es un hombre de militancia, le tocó con Néstor Kirchner empezar un periodo muy difícil. Ayer, justamente, las cosas del destino, porque el primer actor público en la provincia de Santa Cruz recordaba algo de esto, pero digo, ahora, imaginarse, pensar en la cabeza de uno que puede llegar a tener a partir del 10 de diciembre la responsabilidad de estar en el destino de la República Argentina, es fuerte también, me parece, a nivel personal, ¿no? Bueno, la posibilidad de ser presidente es Exacto. algo muy fuerte, ¿no? Porque es la posibilidad de conducir el destino de todos. Y eso a mí me parece que es muy importante. Yo diría que es como lo que alguien que hace política más desea, tener la posibilidad de hacerse responsable de la suerte del conjunto. Y me parece que Dios me ha dado la oportunidad en un momento bueno, no porque la Argentina esté en buena situación, pero yo lo siento como un gran desafío al que no le temo, francamente no le temo, porque es como una experiencia que ya viví, es como entrar al laberinto al que alguna vez entré allá en el año 2003 y que ya conozco los caminos de salida, ¿no? Todos los mecanismos, Ya todos los los timbres que ya hay que los tocar. conozco, claro, ya los conozco y entonces no es algo que me tortura o me preocupa. Sé que no es fácil, lo tengo claro, sé que es un esfuerzo enorme y que va a hacer falta que todos nos comprometamos a salir del brete que nos va a quedar, pero tengo mucha tranquilidad. En todo caso, si usted tiene que hacer diferencia entre lo que les tocó asumir en el 2003 y la posibilidad de asumir el compromiso de dirigir los destinos de la Argentina en el 2019, ¿cuál sería la diferencia fundamental? Hay dos grandes diferencias. La primera tiene que ver con un tema que tiene que ver con la economía interna. En el 2003 no teníamos inflación y hoy tenemos una inflación galopante. Recién veíamos más de 4 puntos de inflación en los precios mayoristas. Ahí hay una diferencia externa muy importante. La realidad es que tanto en el 2003 como ahora la Argentina estaba en default. La Argentina está en default, no lo está porque el Fondo Monetario nos ha prestado dinero para ir pagando las obligaciones que Macri
asumió con mucha irresponsabilidad. Pero la gran diferencia radica es que en el año 2003 la deuda con el fondo representaba menos del 10% de la deuda total y ahora representa más del 35% de la deuda total. Y la gente dirá, bueno, pero ¿y esa diferencia es muy importante? Sí, es central, porque esa diferencia, lo que en todo caso nos está diciendo, es que hay un 35% de la deuda muy difícil de negociar, porque con el fondo no puede haber quitas ni esperas. Y entonces lo único que puede hacer uno es refinanciar, generalmente logra más tiempo y paga más intereses. Y ese sí es un problema muy serio para nosotros. Y yo siento que esa es una gran debilidad que tenemos. El resto de la deuda es un tema a ir resolviendo. Pero además yo soy un peronista de toda la vida y además soy alguien que trabajó codo a codo con Néstor. Y yo tengo la preocupación de los que la están pasando mal. O sea, yo sé que ninguna solución puede darse a costa de los que ya han pagado con su esfuerzo en estos casi 4 años de desastre macrista. A mí me preocupan los que cuando salgo a pasear al perro están tirados en la calle durmiendo, los que se quedaron sin trabajo, los chicos que se quedaron sin estudios, los viejos que se quedaron sin salud. Me preocupa que en la Argentina no haya vacunas, me preocupa que el sarampión haya vuelto a ser un riesgo. Y cuando uno piensa en la deuda, lo primero que tiene que pensar es en todo esto. Claro. Con lo cual, el desafío de cumplir con la deuda no puede ser a costa de postergar a esta gente. Usted decía ayer en Santa Cruz, ¿no? En ese momento, yo sé cómo negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo sé lo que es negociar. Y es que lo hicimos, porque la gente se olvida, pero antes de pagarle al fondo, nosotros firmamos un acuerdo extendido de 3 años con el Fondo Monetario. Y fue una discusión complicada, porque el fondo, yo me acuerdo que vino con 2 o 3 imposiciones complejas. La primera era que la inversión en obra pública sea considerada un gasto, como parte del gasto público. Y nosotros ahí dimos una pelea muy fuerte, en donde Lula nos ayudó mucho, y en donde nos salió un aliado inesperado que era Bush, claro, sobre ese punto. El segundo punto que nos pedía el fondo era que privaticemos el Banco Nación y el Banco Provincia y el Banco Ciudad. Y nosotros nos negamos absolutamente a eso, como me negaría hoy, por supuesto. Y el tercer punto eran las tarifas, que pedían las tarifas que Macri ha otorgado sin que el fondo se lo pida, solo por convicción. Entonces, fueron los 3 puntos que más discutimos en aquel momento. Y teníamos una suerte que hoy me parece que no teníamos, que era que el presidente del fondo, el director ejecutivo del fondo, era Keller. Keller era un alemán que tenía una dosis de político muy importante. Y él entendió bastante lo que le pasaba a la Argentina y de algún modo flexibilizó, a partir de nuestros reclamos, la posición del fondo. ¿Fue un error, fue el peor error del gobierno Macri? Ya tiene muchos errores, pero digo, volver al Fondo Monetario Internacional. Ese fue un gran error. Fue un gran error, porque el Fondo Monetario, para que la gente entienda, es alguien que nos presta plata y nos cobra poco, pero nos impone muchas condiciones. Las famosas condicionalidades tienen que ver con que el fondo dice, bueno, yo te cobro poco interés, pero vos tenés que cumplir todo esto que te estoy pidiendo. Y entonces allí el problema es un problema muy agudo, porque aparecen estas condicionantes, que también las vamos a padecer el día que tengamos que sentarnos a hablar, y que nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque, insisto, la Argentina, para poder pagar, necesita volver a poner en funcionamiento la economía, porque nosotros no emitimos dólares, los debemos producir. Claro. Y para producirlos tenemos que volver a poner en marcha el aparato productivo argentino para que las exportaciones ocurran. Que hoy está devastado, ¿no? Claro, hoy está devastado. Si eso no pasa, no tenemos ninguna posibilidad de que esto funcione. Entonces, esa es una condición central para que podamos pensar en tener los dólares para poder pagar. Es un tema central. Ahora, eso tenemos que lograrlo, insisto, incorporando gente. Macri ha resuelto un plan de país que deja 20 millones de argentinos al costado, y para nosotros es central que todos los argentinos sean parte de la Argentina, tengan sus derechos, sean respetados, tengan sus posibilidades de progreso. Para nosotros eso es central. Como lo fue en el 2003, nos sigue siendo ahora.
no ha cambiado en eso en nosotros. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Ahora, cuando Macri, digamos, pone en el centro de decir, no, miren, no vuelvan al pasado, lo dijo el sábado cuando que no tuvo reacción después del anuncio de la expresidenta, dice, no hay que volver al pasado, corre todo el tiempo con el cuco del pasado, cuando hoy realmente la deuda, ayer lo veíamos aquí con Fernando, se ha, bueno, incrementado de la forma que se ha incrementado, la herencia que está dejando es pasada. Digo, ¿cómo a la gente le va a comunicar que lo peor es hoy y no lo que fue el 2015, donde había un país en crecimiento a un nivel del 2,7%, ¿no? Pero, Gustavo, ese ha sido un fantasma que ha alentado Macri permanentemente. Y la verdad que el problema que tenemos es Macri y sus políticas. Los problemas que tenemos los ha creado todos Macri. ¿Por ineficiencia, porque fueron el peor equipo o porque realmente venían a hacer Hay esto? una parte de dogmatismo, hay una parte de ineficiencia. Por ejemplo, salir del cepo y pensar que el dólar nos iba a disparar y que la inflación nos iba a disparar fue una soncera. Pensar que la Argentina funcionaba con un dólar, como era el dólar blue de entonces, 17, 16 pesos, era una estupidez, porque eso era no tener en cuenta que los que compraban insumos para producir los pagaban a $1 de 9 y pico, con lo cual soltar el cepo como lo soltaron generó la inflación de 40 y tantos puntos que se vivieron en el año 2016. Eso es un caso de enorme ineficiencia. Y hay casos de dogmatismos. O sea, Macri sigue creyendo que en algún momento la economía va a ser tan exitosa que va a derramar la riqueza de los poderosos y eso Como pensaban en los 90. Exactamente, y eso se va a convertir, exactamente igual, y eso se va a convertir en recursos para los sectores más empobrecidos. Y eso está recontravisto que no existe. ¿Dónde hay dogmatismo? Hay dogmatismo cuando se piensa que la inflación se resuelve manejando el tema monetario. Hace 3 años y medio que están restringiendo la circulación monetaria y bajando el consumo. Y la inflación cada día está peor. Es evidente que esa no es la causa de la inflación. Pero a mí me parece que hay en Macri una parte de ineficiencia, una parte de dogmatismo y una parte de negocios. Negocios para los amigos. No es casual que los amigos de Macri... Capitalismo de country, que dice. Exacto, es que es bueno eso, es bueno eso. Después le voy a decir quién lo dice. Es bueno eso de capitalismo de country. Son amigos que alguien les ha dicho al oído, claro, invertir en energía, que yo te garantizo ganancias exorbitantes, dolarizaron todas las tarifas, es la única parte de la economía argentina que está dolarizada, y a partir de allí todos padecemos. Nosotros seguimos cobrando sueldos en pesos, pero Caputo, Midling, todos ellos cobran tarifas en dólares. Y bueno, así funciona el capitalismo de country. Capitalismo de country. Es buena ese, es muy buena. Después le voy a decir quién lo dice. Bueno, una persona que usted conoce también, pero no lo vamos a... No. Así le reconocemos el copyright. Sí, totalmente. Ayer, porque no debe ser fácil cuando uno está, primer acto, había mucha gente en Santa Cruz, cantaban vamos a volver, usted los enmendó y dijo, vamos a volver para ser mejores. Sí, claro, porque ahí yo también reviso lo que nos pasó y en eso creo que tenemos que revisarnos nosotros mismos. Que en todo caso es un activo y no una crítica como ha montado el gobierno o los trolls del gobierno. No, exactamente. Es admitir que algo hicimos mal y por eso la gente no nos acompañó. Y yo creo además que si es que tenemos la suerte de que la gente nos da otra oportunidad, lo que no tenemos es el derecho a equivocarnos. No tenemos el derecho a equivocarnos. No podemos permitirnos ningún error porque los errores los padece la gente, los padece el ciudadano. Lo padece el hombre y la mujer que a diario trabajan o que buscan trabajo. A mí me parece que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para la Argentina que se viene. Y parte del esfuerzo es ser mejores de lo que fuimos, admitiendo que hubo cosas que hicimos mal. Ser mejor que Macri no es un esfuerzo. La verdad que con muy poco se puede ser mejor que Macri. Pero sí debemos esforzarnos para ser mejores de lo que fuimos. ¿Hay un reconocimiento por parte de la expresidenta de ciertos límites, de un techo, o de que usted puede encarar esta etapa que dice debemos ser mejores, no repetir los errores, en esta decisión de dar un paso al costado y postularlo? Yo creo que Cristina lo que ha medido es cuál es el contexto actual. Y lo dice en el video, ¿no? Me remito un poco a lo que ella misma dice. Este contexto de hoy
por ahí está reclamando más a alguien de mis características que alguien que la característica de Cristina. A mí de verdad es que el tema ese mucho no me preocupa, quiero serles franco, porque para mí Cristina es alguien importante. Por supuesto, bueno. Y es alguien importante y necesariamente tiene que estar en el centro de la escena política argentina. Y como es alguien muy importante en la escena política argentina, es mejor que sea parte del gobierno y no que esté afuera. Y la verdad que si me acompaña es maravilloso, me da una fortaleza mucho mayor. Y como además, nosotros con Cristina siempre tuvimos la característica de trabajar en equipo hasta que un día discutimos y el equipo se rompió. Pero si podemos recuperar el equipo para que trabajemos juntos, es formidable. Y en ese equipo hoy me tocó jugar de 10 o de 9, pero lo importante es que estemos todos en el equipo. Eso es. Yo creo que Cristina ha hecho mérito del contexto, un contexto mundial complejo, una situación argentina muy compleja y un momento de mucha desunión de argentinos. Y me parece que por ahí ella habrá pensado que yo puedo ayudar más en esto. Ella no se da cuenta de todo lo que ha ayudado, ¿eh? No se da cuenta. Porque si alguien ha hecho algo por romper la grieta es Cristina. Y la mejor forma de demostrar lo que ha hecho para romper la grieta es impulsarme a mí al lugar donde me impulsó. La verdad es que uno podría pensar que esta fórmula de una expresidenta y de alguien que fue muy crítico en momentos de su presidencia es una fórmula antigrieta, si quieren. Sí, o que tira para arriba. Exactamente. Sale de la grieta sale que del debate, saca del debate foco estéril, de claro. que buscaba el gobierno. Exactamente. Porque buscaba permanentemente eso. Lo está demostrando lo desconcertados que están frente a la realidad. Así ¿no? es como que sale del debate estéril y propone otro debate. Yo tengo la sensación que Cristina ha considerado todo esto. Y la verdad es que a mí no voy a mentir, me sorprendió. Porque Cristina tenía todas las condiciones para ser candidata y para ganar. Por eso me parece, lo venimos diciendo desde el sábado, el debate ahora es presente y futuro de la Argentina. Claro que sí. No es más pasado. Claro que sí. Porque realmente el drama que se vive hoy en la Argentina, estábamos viendo recién 3 empresas, Arcor, Alpargatas que se va de Catamarca y planta ya. Hoy una otra empresa importante que cerró la puerta sin comunicarle ni siquiera por qué a los empleados. Digo, todos los días hay una empresa importante de la Argentina que está dando muestras de desequilibrios tremendos, digo. Es un industricidio lo que se está viviendo en este momento. Bueno, es que tan solo pensar que casi el 50% de la capacidad instalada está sin usarse. Días atrás, ya había viajado a México, hace mes y medio atrás, 2 meses atrás, y en el aeropuerto de México me encontré con un señor que me contaba que tenía la única fábrica de lapiceras argentinas y que la cerró porque empezaron a importar viromes y lapiceras de afuera y no pudo seguir funcionando. Y hoy llegué a casa y me encontré con un sobre, con una encomienda, y adentro que estaban las lapiceras que él producía. Y me decía, quiero hablar con usted a ver si ahora puedo volver a producirlas. Bueno, esa es una posibilidad de esperanza que están esperando. Y claro, pero ¿y qué quiero yo? Obvio que quiero que las produzca. Si eso es darle trabajo a los argentinos. ¿Cómo vamos a seguir nosotros abriendo la importación como se abrió, tontamente, y condenar a los argentinos a quedarse sin producción local? Y en esa amplitud que usted busca, ¿qué imagina? Digo, el peronismo, bueno, ya 8 gobernadores inmediatamente se han encolumnado. ¿Le preocupa aún, por ejemplo, que haya sectores del peronismo como alternativa federal que o no entiendan el momento? Porque si el obstáculo era Cristina, ¿por qué ahora no plegarse a un gran paso como ustedes están pidiendo? Yo no sé, a mí no me gusta hablar de lo que los otros hacen, debo ser franco. Lo que digo es que nosotros tenemos como prioridades. Tenemos una prioridad que es ofrecer una alternativa en conjunto contra lo que Macri propone. Y creo que sería ideal que toda la oposición se reúna a construir esa alternativa. Y que si tenemos diferencias lo resuelva la gente con su voto. Hay otros que no piensan así, que piensan que es mejor la soledad, sin darse cuenta que muchas veces esa soledad es absolutamente funcional al gobierno. Absolutamente funcional al gobierno. Además, algunos de nosotros intentamos eso. Lo intentamos en el 2015, en el 2017, y lo único que tenemos que darnos cuenta es que solo favorecimos triunfos del gobierno. Y acá están las consecuencias.
Por eso yo digo que las aventuras vividas se terminaron. Eso fue interesante lo que me dijo el día que vino a la radio. Claro. ¿No? El tiempo de los llaneros solitarios se de terminó. los Indiana Jones, ¿no? Dejar de ser aventureros y dedicarnos a construir un país con miras al futuro. Y teníamos que estar discutiendo estas cosas. Gustavo, ayer estuve en Río Gallegos y con Alicia fuimos a ver un centro de medicina nuclear impresionante. Impresionante. No vi nunca un centro de esas características. Es muy impactante porque un centro de medicina nuclear no solamente es la aparatología, es la misma construcción, porque necesita, por el tema radiactivo, una serie de especificaciones respecto de la calidad de edilicia, que lo hace un lugar singular. Eso lo maneja una fundación que se inició con el aporte del Estado. Y es casi un ente paraestatal. En la Ciudad de Buenos Aires no existe nada parecido. En la Ciudad de Buenos Aires necesitamos atención y tenemos que ir a pagarle a un centro privado. Y no tenemos ninguna posibilidad de que el Estado cubra una cosa así. Bueno. ¿Por qué marco esto? Porque esto también define qué tipo de Estado uno quiere. Bueno, a eso iba, porque es importante esto. Digo, Alberto Fernández presidente, Ministerio de Salud, ¿lo vuelve a ministerio? Obvio. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero obvio, con otro ministro, claramente. Sí. Obvio, porque esta mañana hablaba con Facundo Ministerio de Manes. Trabajo. Ministerio de Trabajo, bueno, obvio. Hoy está hablando, lo que sí cerraría es el Ministerio de Modernización. Bueno. Donde solo hay trolls. Claro. Que están trabajando cuidadosamente contra mí en este momento. Sí, sí. Mucho, ¿eh? Sí, claro, no, y salen de ahí, ¿eh? Y salen de ahí. Es el Ministerio de los Trolls, eso, no es el Ministerio de Modernización. Pero ¿a dónde iba? Hoy a la mañana hablaba con Facundo Manes, que es un amigo y que siempre me interesa su opinión. Que tiene un plan impresionante para combatir la pobreza mezclando ciencia y tecnología, educación. Es que, de eso siempre hablamos con Facundo. Y la verdad es que yo quedé muy impactado por el centro de atención de medicina nuclear que conocí ayer. Y yo le planteaba a Facundo, el mundo del futuro está directamente relacionado con la inteligencia de las sociedades. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es lo que hace diferente a las sociedades. Noruega tenía mucho petróleo, pero la verdad es que Noruega perfeccionó la producción de su petróleo cuando desarrolló la tecnología para hacer de esa industria extractiva lo mejor. Y nosotros tendríamos que hacer otro tanto en Argentina. Pero no es la preocupación de Macri. Porque Macri lo que prefiere es importar la tecnología. Claro. Y con eso lo único que hace es retrasar el desarrollo argentino. Obvio que hace falta un Ministerio de Ciencia y Tecnología y dotar ese ministerio de muchos recursos. Obvio que hace falta tener un Ministerio de Salud que se ocupe de que, por ejemplo, en Argentina no falten las vacunas. En Argentina está volviendo el sarampión porque no hay vacunas. Y lo que se han desmantelado los planes muy importantes a nivel de provincias, de prevención de muchas... Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Ahora, esa reestructuración del Estado y esa revisión del Estado hay que hacerla con mucha seriedad. Fíjense todos los recortes que hicieron en el Estado Nacional y este año la Argentina va a terminar con un déficit primario de más de 1 punto. Con todo lo que recortaron. Claro, pero han incrementado la pauta y han incrementado el Ministerio de los Trolls. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que ahí es donde se va. Exactamente. Digo, ¿le preocupa porque ya empezaron las campañas sucias? De pronto se acordaron de Alberto Fernández, ya empezaron denuncias insólitas. Yo digo, no hay que hablar porque realmente presente y futuro es lo que hay que hablarle a la gente. Pero digo, ¿le preocupan las campañas sucias que puede inventar el gobierno que se viene? Y lo van a hacer. Es un gobierno que solo sabe judicializar la política. Exacto. Y cuando se quedan sin argumento la mandan a Zubik a denunciar un disparate, ¿no? Pero bueno, la verdad es que uno tiene la conciencia limpia. Ahí hubo definiciones importantes en los últimos días que quiero recuperar. No es necesaria una reforma constitucional en la Argentina. Sí, no es ninguna prioridad la reforma constitucional. A mí me pasa, yo debo confesar que yo estoy muy imbuido de mi experiencia, ¿no? ¿Cuánto cambió la Argentina en épocas de Kirchner? ¿Mucho? Sí. Se hizo con esta Constitución. Exacto.
Entonces no es la Constitución el problema. No es la Sí, Constitución. una reforma judicial. Claro, pero no hace falta reformar Claro. la Constitución. Tal vez haya que reformar algunos aspectos del Consejo de la Magistratura y tendremos que revisar con qué criterios se seleccionan jueces. Se pusieron nerviosos los magistrados por algunas expresiones que usted tenía Es en una ese cosa sentido. llamativa. Y además es una cosa llamativa la persistencia. Miren, todos los que se quejan dicen ser republicanos. Ahora, en la República, el gobierno tiene tres patas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se expresa a través de decretos, el Poder Legislativo a través de leyes, el Poder Judicial a través de sentencias. Esos son los actos de gobierno. Y cada funcionario debe hacerse responsable de lo que hacen esos actos de gobierno. Debe responsabilizarse. Eso es así. Los jueces dictan actos de gobierno, son las sentencias, y deben hacerse responsables de lo que dicen en las sentencias. Y nadie debe molestarse porque uno diga que deberemos revisar lo que los jueces han dicho. Nadie debe molestarse, porque los jueces son responsables de las sentencias ¿Qué que dictan. significa revisar sentencia? Porque Que esto pueden también haberse- escandaliza a muchos. No, que puede ser que se hayan cometido enormes injusticias y que alguien debería revisar en el futuro por qué se cometieron estas injusticias. Voy a dar un ejemplo saliendo de la política, que me van a entender muy fácilmente, Gustavo. Cuando vemos nosotros que un juez dispone de la libertad de alguien y ese alguien sale y mata a una persona o viola a una persona, ¿qué ocurre en los medios de Se comunicación? escandalizan. Se escandalizan Van contra el juez. y piden la renuncia del Sí. juez y piden que se vaya Sí. por un acto de gobierno que dispuso una libertad. Exacto. Ahora, cuando aparece un juez y dice, no, vamos a tener preso durante años a una persona porque tiene un poder residual que puede obstaculizar la prueba, ¿eso no hay que revisarlo? ¿Eso no es un abuso enorme? O un fiscal que está hace 45 días en rebeldía. Bueno, eso ni hablar. Que ningunea Eso ni la hablar. justicia. Eso ni hablar. Que tenía una relación con un personaje que hoy descubrimos que se cruzaba mensajes con la ministra, Con de, la ministra de Seguridad, Seguridad. del tipo que se cruzaba. ¿No? Entonces, del tipo de mensaje que se cruzaba. Entonces, yo lo que creo es que nadie debe escandalizarse por eso. Nadie. Yo el otro día leí una nota de Hernán Capielo que decía, no, las decisiones de los jueces las revisa la Corte. No, las decisiones de los jueces las revisan los ciudadanos también. No, y Si además uno está la observa- institución del juicio político. Pero además, si uno observa que un juez está cometiendo tropelías, uno puede denunciar al juez, que tiene que esperar que la Corte Claro. resuelva. Pero está la institución del juicio político. Además. Y hay muchos jueces con pedidos de juicio político. Además. Por eso digo, no deben escandalizarse. No sé por qué la Corporación Judicial se reaccionó de ese modo. Porque además, Porque será que se sienten que están con no, deuda es que ante la saben lo que sociedad. han hecho, saben lo que han hecho. Claro. Cristina, hoy, está sentada en el banquillo de los acusados porque un juez le echa la culpa de haber mandado proyectos de leyes de presupuesto que el Congreso aprobó y de haberlas promulgado después. ¿Me pueden explicar cuál es el delito ese? ¿Alguien me lo puede explicar? Ahora, eso lo escribió un juez que se llama Ercolini y lo firmó. Yo lo que digo es, miren, en algún momento seguramente alguien va a tener que revisar estas cosas. No sé por qué se escandalizan. Nosotros no revisamos las sentencias de la Corte Suprema de la mayoría automática y eso determinó que 4 jueces salieran eyectados de la justicia, 2 por juicio político y 2 porque presentaron las renuncias porque no soportaban el juicio político. Bueno, se revisaron las sentencias también de la obediencia debida y el punto final en la Bueno, pero eso se hizo Vía el Congreso. por vía ley, claro. Pero digo, ¿por qué no pueden soportar? Bueno, será rendir porque también cuentas? ahí habría que... ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que el impuesto a las ganancias lo paguen los jueces? Y sí, yo soy hijo de un juez. Papá murió hace muchos años. Digo, papá en verdad era el segundo marido de mamá, pero me crié con él y es el que me inculcó todos los valores. Para los jueces, el tema del impuesto a las ganancias era un tema central. Claro. Porque sentían que se estaban metiendo con su sueldo y que de algún modo el Poder Ejecutivo los condicionaba cobrándoles impuestos o no cobrándoselos. Ahora, a esta altura no cabe duda que tienen que pagar impuestos a la ganancia. La Corte, ¿usted sería partidario de ampliarla? Yo no, No. yo no, Con 5 está funcionando bien. yo no, yo creo que sí.
¿Y modificaciones sí al Consejo de la Magistratura? No, al Consejo de la Magistratura hay que modificarle todos los procedimientos, todas las lógicas, todas las lógicas. Hay un trabajo que hizo Federico Tea, que es un joven maravilloso, la gente, un equipo que tiene Federico Tea en la Facultad de Derecho de la Universidad de José C. Paz, que hizo un estudio cuidadoso de las características de cómo se han designado los jueces en los últimos años en la Argentina. Y es muy interesante ver eso, muy interesante cómo se alteran órdenes de mérito con una reunión, con un consejero, esa reunión se califica y hacen que alguien descalificado pase a calificar y alguien muy calificado quede afuera. Ha habido infinidad, el 70% de las órdenes de mérito se alteraron con esas audiencias. ¿Y Servicios de Inteligencia cree que el tema de la AFI hay que seguir modificando, que Cristina se quedó corta con las reformulaciones que hizo sobre el mandato, con toda esta podredumbre que está saliendo a la superficie de la banda de D'Alessio, donde están los servicios de inteligencia metidos en la justicia, que dominan relación con jueces, fiscales, el poder que tienen sobre algunos jueces también, ¿no? Lo que denunció Carzoglio, ahí está, otro ejemplo, ningún magistrado se escandalizó. Pero perdón, nosotros escuchamos cómo el ministro de Justicia apretaba a un juez para que renuncie. Sí. Lo escuchamos, nadie escribió un centímetro. Nada, yo no lo leí en ningún lado eso. Lo he visto aquí, pero no lo he visto en ningún diario. No lo he visto. El ministro de Justicia presionando a un juez para que se vaya. O las listas que hacían en los programas de televisión o en los principales titulares diciendo estos jueces no nos gustan, hay que sectarlos. Pero lo escriben y ahí nadie reaccionaba. Nadie, la Asociación de Magistrados no reaccionaba ahí, No reaccionaba. ¿Y el Servicio de Inteligencia lo modificaría? Déjeme contar una anécdota para terminar el tema judicial. El día que dije yo eso de que los jueces debían rendir cuenta de sus actos, fue en un programa donde una de las periodistas eran Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell. María O'Donnell, ¿saben cómo empezó la pregunta? Me dijo, está claro que a la justicia federal hay que tirarla a la basura, pero ¿qué crees que hay que hacer? Y entonces yo le dije, no hay que tirarle a la basura, porque no es todo lo mismo. Exacto. Y ahí expliqué los unos y los otros. Ahora, se escandalizan de lo que yo digo y no advierten que hay una periodista de la calidad de María O'Donnell diciendo que a la justicia federal hay que tirarla a la basura. Y por eso no dan cuenta en la Asociación de Magistrados. No, está claro. Digo, ¿y los servicios de inteligencia hay que modificarlos? ¿Hay que modificar la AFI? ¿Hay que profundizar ahí? Yo creo que eso hay que cambiarlo de cuajo, sinceramente. Yo creo que Cristina hizo sobre el final de su mandato un esfuerzo creando la AFI y dotándola de una transparencia que Macri le quitó. Cristina, cuando hizo la reforma en la AFI, dispuso que los fondos de la AFI sean públicos, que era algo que reclamaban Laura Alonso, Elisa Carrió, todo el gobierno, todo el actual gobierno, todos los dirigentes del actual gobierno. Pero lo cierto es que llegó Macri y lo primero que hizo fue poner ahí al amigo con el que vendía jugadores y volvió secretos todos los fondos de la AFI. ¿Para qué volvió secretos todos los fondos de la AFI? Quiero creer, para no pensar mal, que lo volvió secreto para pagarle a personajes como los D'Alessios, que de otro modo no se podían explicar. Claro. Ahora, la Argentina no puede tener un sistema de inteligencia que funciona pagando en negro personajes como los D'Alessios. No, totalmente. Es incomprensible. Y la Argentina no puede usar al Sistema Federal de Investigaciones o de Inteligencia para perseguir opositores. En este momento la AFI debe tener un cuerpo tratando de saber qué es lo que estoy haciendo yo y tratando de encontrar una mancha negra en mi vida. Digo, yo ya lo sé eso, porque eso es lo único que saben hacer. Se quedan sin razón y lo único que saben hacer es eso. Totalmente. Bueno, Fernando, Juan, empezamos también. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Juan? Indudablemente, si hay algo que sucedió en estos años como consecuencia de todas las políticas mal implementadas que ustedes vienen muy bien describiendo, es que mucha gente se cayó del sistema directamente, que quedó excluida del sistema y, digo, cada vez hay más familias que van al trueque, que tienen que trabajar todo el día y a la noche solo pueden darle de comer a sus hijos. ¿Con qué palabra, con qué promesa de usted se puede encontrar esa persona que está del otro lado mirando y que se va a dormir hoy con hambre? Es que el hambre es el mayor problema que tenemos en la Argentina.
Y la mayor preocupación debería ser que ningún argentino en el siglo XXI padezca hambre. Y la verdad, cuando yo recién decía que no puedo pensar en la deuda sin pensar en los que tienen hambre, estaba hablando de eso. El problema es que Macri desarrolló una política donde no le importó cuánta gente se quedaba al margen y empezaba a pasar hambre. Y nosotros no podemos seguir actuando así. No podemos, es una cuestión ética de la política. No se puede pensar hacer política sin tener presente que la política está destinada a mejorar la vida de la gente. No es posible pensar una Argentina donde se mejora la vida de algunos a costa del padecimiento de otros. No es posible, es indigno, es inmoral y es indecente. Por lo tanto, eso es un problema básico para nosotros. Yo este tema lo he hablado mucho con Daniel Arroyo. Daniel tiene 1000 ideas para combatir este problema. Es un hombre de un enorme valor. Sí. ¿Lo tendría previsto para su equipo? A Daniel, obvio. ¿Cómo no? Es el hombre que más sabe de conflictos sociales, del conflicto de la pobreza, y es el que más soluciones aporta. Y además es alguien que conoce cómo la miseria va empujando a muchos jóvenes al delito, a la droga y a peores padecimientos. Ese es un tema central, Juan. No podemos pensar que la Argentina tiene buenos números si tiene estos índices de pobreza. Si 1 de cada 3 argentinos es pobre, ¿qué buen número macroeconómico puede justificar eso? Ninguno. La macroeconomía tiene buenos números si además la gente vive bien. Si no, todo está mal. Hablando de economía, hay una sensación de que la economía está en una situación pre-explosión, ¿no? Está la deuda, la inflación, la recesión. Llegado al gobierno, ¿hay alguna medida que hay que tomar primero? Controlar el dólar, poner un techo a las tarifas. Muchas cosas hay que hacer, muchas. Cuando uno ve que hay 2.200 millones de dólares que se fueron en el último... 2.341 millones. 2.341 millones de dólares que se... Porque este dato además lo tienen que haber buscado porque no lo informa más el Banco Central. No, está en el informe que salió hoy del Banco Central. Sí, pero no lo informa diariamente. Yo no sé diariamente cuántos dólares están yendo en concepto de fuga de divisas. Y en 3 años, miren, hoy lo hablaba con Cristina, ¿no? En 12 años de kirchnerismo se fueron alrededor de 100.000 millones de dólares. Y en 3 años de macrismo se fueron 65.000 millones de dólares. Salieron del sistema financiero. ¿Se dan cuenta de la magnitud de estas políticas? ¿Se dan cuenta de lo que significa? Volviendo a tu pregunta, Juan, en 12 años de kirchnerismo el salario real creció el 19%. Y en 3 años de macrismo el salario real cayó más del 21%. Quiere decir que hoy alguien con su salario compra menos de lo que compraba en el año 2003. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? De la pauperización social que ha generado Macri. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Nosotros tenemos que prepararnos para hacernos cargo de una economía desquiciada, donde la inflación es un problema, el dólar es un problema, la producción es un gran problema, y tenemos que ver cómo nos ponemos a ordenar todo eso, teniendo en cuenta la crisis social que tenemos. Que no se pueda comprar 1 litro de leche en la Argentina de hoy, insólito. Eso es un drama. Es insólito. Eso ya cierra todo debate con la actualidad. Y hay un tema que hoy también se lo decía a Cristina medio en tono risueño, ¿no? Hasta hace una semana la aparición nuestra en el escenario de un posible gobierno en el futuro era el caos. Iba a generar una enorme intranquilidad. Bueno, ¿vieron lo que pasó con el dólar? No pasó nada, bajó. ¿Vieron lo que pasó con el riesgo país? Sí, ¿Saben qué es eso? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, perdón que tengo suelto el micrófono acá atrás? ¿Se acuerdan cuando yo vine acá y les dije la última vez que cuando uno hablaba con los fondos de inversión decían que el problema era Macri? Era Macri. Claro, el problema es Macri. Es Macri.
Bueno, es Macri. hay una encuesta y tenemos que ir a la pausa. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos días, 45% le tiene más miedo a que gane Macri que a un triunfo. Y claro, pero afuera también le tienen más miedo a Macri que a nosotros. Hacemos una pausa. Me dicen que están cenando los integrantes de Alternativa Federal y están mirando su entrevista. Un saludo y un afecto para todos ellos. Le voy a preguntar qué les diría, algo más político. Ya volvemos, ¿eh?